Mi madre me abandonó a los 13. Años después, fingió estar muriendo para robarme $177 de la herencia de mi padre. Pero cuando vi las fotos de Instagram, la demandé y ahora pagará por años. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital y honestamente necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que me despierto y no puedo creer que realmente pasó. Mi madre, la persona que se supone debería protegerme y quererme incondicionalmente, me robó casi todo el dinero que mi padre me dejó cuando murió. Y no estoy hablando de una cantidad pequeña, estoy hablando de $177 que literalmente se gastó en unas vacaciones de lujo en París con mi media hermana, mientras yo pensaba que estaba en el hospital luchando por su vida. Pero supongo que debería empezar desde el principio, porque esta historia no empieza con el robo. Empieza mucho antes, cuando yo tenía como 8 años y mis padres se divorciaron. No recuerdo mucho de ese tiempo, la verdad, solo fragmentos aquí y allá. Recuerdo que mi mamá parecía aliviada cuando se firmaron los papeles, como si finalmente pudiera respirar. Mi papá Benjamin era lo opuesto. Él estaba devastado pero trataba de no demostrarlo enfrente de mí. Al principio hacíamos el típico esquema de custodia compartida. Una semana con cada uno, ya sabes cómo es. Y las cosas estaban bien, supongo. O al menos no estaban mal. Mi mamá trabajaba en una oficina administrativa, no ganaba mucho pero era suficiente, y mi papá era contador, así que estábamos bien económicamente hablando. Pero entonces mi mamá conoció a Nicholas cuando yo tenía como 10 años, y todo empezó a cambiar poco a poco, tan lento que casi no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Nicholas era, no sé, tipo gerente de ventas o algo así. Ganaba bastante bien, y tenía esta personalidad muy dominante, muy de querer controlar todo. Mi mamá se casó con él cuando yo tenía 11. Y honestamente al principio intenté llevarme bien con él porque mi mamá parecía feliz, ¿sabes? Pero el tipo simplemente no me quería ahí. No era obvio al inicio. Eran cosas sutiles, como que siempre encontraba excusas para que yo no fuera a ciertas salidas familiares, o hacía comentarios sobre que yo comía mucho o que usaba mucha agua caliente en la ducha. Cosas así que te hacen sentir como una carga, pero que son lo suficientemente pequeñas como para que pienses que tal vez estás exagerando. Y entonces nació Crystal, mi media hermana, cuando yo tenía 12 años recién cumplidos. La diferencia en cómo trataban a Crystal versus cómo me trataban a mí era, tipo, astronómica. Crystal era perfecta, Crystal era un ángel, Crystal no hacía nada malo nunca. Y mira, entiendo que es normal que los padres estén emocionados con un bebé nuevo, pero era más que eso. Era como si mi presencia en la casa fuera un recordatorio molesto de la vida anterior de mi mamá, de su matrimonio fallido con mi papá. Nicholas empezó a quejarse más abiertamente de mí. Decía que yo era una adolescente difícil cuando literalmente yo solo estaba tratando de existir sin molestar a nadie. Mi mamá nunca me defendía, y eso dolía más que las cosas que Nicholas decía. Ella solo se quedaba callada o cambiaba de tema. El momento que lo cambió, todo pasó cuando yo tenía 13 años y medio. Era un sábado por la tarde, y yo estaba en mi cuarto, supuestamente haciendo tarea, pero en realidad escuchando música con los audífonos. Me los quité por un segundo para ir al baño, y escuché a Nicholas y mi mamá hablando en la sala, y Nicholas dijo, bien claro, ya no la necesitamos aquí, Ellen, está grande ya, que se vaya con su papá si tanto lo extraña. Y mi mamá, Dios, mi mamá solo dijo, tienes razón, voy a hablar con Benjamín. No hubo ningún pero Nicholas. Ella es mi hija, no hubo ninguna defensa, nada, solo acuerdo inmediato. Me quedé paralizada en el pasillo con las piernas temblándome, sintiendo como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me acosté en la cama y me puse a llorar tan fuerte que tuve que taparme la boca con la almohada para que no me escucharan. Esa misma semana mi mamá me dijo muy casualmente, como quien no quiere la cosa, que tal vez sería mejor si yo vivía con mi papá tiempo completo, porque así estaría más cerca de mi escuela, no tendría que estar cambiándome de casa cada semana, bla bla bla, puras excusas. Yo tenía 13 años pero no era estúpida, sabía perfectamente qué estaba pasando. Le dije que sí, que me parecía bien, y llamé a mi papá esa misma noche llorando. Él vino a buscarme al día siguiente, y desde ese momento viví con él permanentemente. Mi mamá ni siquiera luchó por mí, ni siquiera fingió estar triste. Solo me dejó ir, así sin más, y durante años después de eso nuestro contacto fue mínimo, tipo un mensaje de texto en mi cumpleaños y en Navidad, y eso cuando se acordaba. Vivir con mi papá fue, honestamente, lo mejor que me pudo haber pasado. Él era un hombre increíble, súper trabajador, me apoyaba en todo. Nunca me hizo sentir como una carga.
Me ayudaba con la tarea, iba a todos mis eventos escolares, cocinábamos juntos los domingos. Nos hicimos súper cercanos durante esos años, tipo más que padre e hija, éramos como mejores amigos. Él nunca hablaba mal de mi mamá, aunque yo sé que estaba furioso con ella por haberme abandonado básicamente. Siempre me decía, tu mamá te quiere a su manera, Julia, solo que a veces los adultos cometen errores. Yo dejé de creerle eso como a los 15 años, pero apreciaba que tratara de proteger la imagen de ella de todas formas. Me gradué de la universidad a los 22 años. Conseguí un trabajo decente en una agencia de marketing. Me mudé a mi propio apartamento. Mi papá estaba tan orgulloso. Me ayudó con el depósito y todo. Las cosas iban bien. Estaba construyendo mi vida. Tenía buenos amigos. Un trabajo que me gustaba. Mi mamá seguía siendo básicamente una extraña. Nos veíamos tal vez una vez al año si acaso, en alguna reunión familiar grande donde era imposible evitarnos. Crystal ya era una adolescente para entonces, tipo 10 u 11 años, y cada vez que la veía estaba más mimada y más consentida. Pero bueno, no era mi problema. Yo tenía mi propia vida y estaba feliz con eso. Entonces, hace como 2 años y medio, mi papá empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, o tal vez una gripe que no se le quitaba. Pero siguió empeorando. Le dolía el estómago constantemente. Estaba perdiendo peso. Se veía pálido y cansado todo el tiempo. Finalmente lo convencí de ir al doctor. Le hicieron un montón de estudios, y las noticias fueron devastadoras. Cáncer de páncreas, etapa 4, ya se había expandido. El doctor nos dijo muy directamente que no había mucho que hacer, que podíamos intentar quimioterapia para ganar tiempo, pero que el pronóstico era malo. Mi papá tenía 54 años. Todavía era joven, no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio. ¿Cómo es posible que esto le estuviera pasando a él? Los siguientes 4 meses fueron una pesadilla absoluta. Mi papá se deterioró tan rápido que no podía procesarlo. La quimio lo dejaba débil y enfermo, pero él seguía intentando ser fuerte por mí. Seguía tratando de sonreír y hacer chistes como si todo fuera a estar bien. Yo me tomé licencia del trabajo para cuidarlo. Prácticamente me mudé de vuelta a su casa. Miraba a mi papá, esta persona que había sido mi roca, mi apoyo, mi todo, literalmente marchitarse enfrente de mis ojos, y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Le avisé a mi mamá que él estaba enfermo, por supuesto, y ella mandó flores y una tarjeta genérica tipo te deseo lo mejor, pero nunca vino a visitarlo. Nunca llamó para ver cómo estaba yo. Nada. Mi papá murió un martes por la mañana, en su cama, conmigo agarrándole la mano. Fueron las últimas palabras que me dijo. Te amo, Julia. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Estoy tan orgulloso de ti. Y entonces se fue, así de simple y así de devastador al mismo tiempo. Tenía 24 años, y acababa de perder a la única persona que realmente me había amado incondicionalmente. El funeral fue pequeño. Vinieron sus amigos del trabajo, algunos vecinos, mi abuela por parte de mi papá, algunos primos. Mi mamá apareció con Crystal, que ya tenía como 12 años, y se quedaron como media hora nada más, lo suficiente para hacer acto de presencia. Ni siquiera se acercó a consolarme realmente. Solo me dio un abrazo rápido y se fue. Después del funeral, vino todo el tema legal, el testamento, la herencia, todo eso. Mi papá había sido muy organizado con sus finanzas, tenía todo en orden. Me dejó su casa, sus ahorros, su seguro de vida, todo. En total, después de pagar el funeral y algunas deudas pequeñas que tenía, me quedaron $300. Era mucho dinero, tipo una cantidad de dinero que yo nunca había visto junta. Mi primer instinto fue ponerlo todo en una cuenta de ahorros y no tocarlo, porque no sabía qué hacer con eso y todavía estaba procesando la pérdida de mi papá. El dinero se sentía como esta cosa pesada, esta responsabilidad enorme, y al mismo tiempo era la última cosa tangible que me quedaba de él. Pasaron como 3 meses después del funeral, y yo seguía en piloto automático básicamente. Iba al trabajo, volvía a casa, lloraba, dormía, repetía. Mis amigos intentaban ayudar, pero es difícil cuando estás en ese hoyo negro de duelo, ¿sabes? Y entonces, de la nada completamente, mi mamá me llamó. No un mensaje de texto, una llamada real. Me sorprendió tanto que casi no contesto. Me dijo que había estado pensando mucho en mí, que sabía que lo de mi papá había sido muy duro, que ella también había perdido a alguien recientemente, y entendía por lo que estaba pasando. Le pregunté qué quería decir con eso, y me dijo que Nicholas había muerto hace como 2 meses, un ataque al corazón súbito. Y yo me sentí terrible, tipo, aquí estaba mi mamá supuestamente sufriendo también, y yo no tenía ni idea, porque básicamente no nos hablábamos.
Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café, que quería reconectarse conmigo, que la vida era muy corta para estar distanciadas. Y Dios, yo estaba tan vulnerable en ese momento, tan desesperada por tener a alguien que me importara, que dije que sí. Nos vimos en una cafetería cerca de donde yo vivía, y ella llegó con Crystal, que ya tenía tipo 13 años. Mi mamá se veía mayor, más cansada, pero también parecía genuinamente interesada en mi vida. Me preguntó por mi trabajo, por mis amigos, por cómo estaba manejando la pérdida de mi papá. Me habló de lo difícil que había sido perder a Nicholas, de cómo Crystal estaba lidiando con eso. Fue, no sé, tipo normal, como una conversación normal entre madre e hija. Empezamos a vernos más seguido después de eso, como una vez cada 2 semanas. A veces Crystal venía, a veces no. Mi mamá seguía trabajando, pero me dijo que las cosas estaban ajustadas económicamente, porque Nicholas era el que ganaba la mayor parte del dinero, y con él muerto, las cosas eran difíciles. Yo sentía lástima por ella, obviamente, y varias veces le ofrecí ayuda con dinero para cosas chicas, tipo la pagaba la comida cuando salíamos o le mandaba una transferencia de $200 o $300 cuando mencionaba que tenía que pagar algo urgente. Nada loco. Solo ayuda normal que harías por tu mamá, especialmente cuando ella supuestamente estaba tratando de reconstruir una relación conmigo. Esto siguió así por como 6 meses. Y honestamente yo estaba empezando a sentir que tal vez, solo tal vez, podíamos tener una relación funcional después de todo. Sí, el pasado había sido una mierda, pero la gente cambia, ¿no? Tal vez perder a Nicholas la había hecho darse cuenta de lo importante que era la familia. Tal vez estaba arrepentida de cómo me había tratado cuando yo era adolescente. Yo quería creerlo. Necesitaba creerlo porque la idea de tener a mi mamá de vuelta en mi vida llenaba un vacío enorme que mi papá había dejado. Y entonces llegamos al momento que cambió absolutamente todo. Era un jueves por la noche, tipo 9 de la noche, y mi mamá me llamó sonando súper angustiada. Me dijo que había ido al doctor porque le estaba doliendo mucho la espalda, que le habían hecho estudios y que necesitaba una cirugía de emergencia en la columna, algo sobre unos discos herniados que estaban presionando nervios importantes y que si no se operaba pronto podía quedar paralizada. Me entró el pánico absoluto, tipo, acababa de perder a mi papá y ahora mi mamá me estaba diciendo que podía quedar paralítica. Le pregunté 1000 cosas, ¿qué hospital? ¿Qué doctor? ¿Cuándo era la cirugía? Y ella me dijo que había conseguido una cita con un especialista súper reconocido, pero que el problema era que necesitaba pagar $20 por adelantado antes de que pudieran programar la operación. Me quedé callada un segundo procesando eso. Y ella siguió, hablando rápido, diciendo que el seguro cubría una parte pero no todo, que ella no tenía ese dinero disponible, que había llamado a todos sus familiares pero nadie podía ayudarla. Y entonces dijo, sé que es mucho pedir, Julia. Y sé que no he sido la mejor madre. Pero eres la única persona que puede ayudarme ahora. Literalmente, mi vida depende de esto. Yo sentí como si me hubieran puesto una roca gigante en el pecho. ¿Cómo iba a decirle que no a mi mamá cuando estaba diciendo que su vida estaba en riesgo? Además, yo tenía el dinero, no era como si no pudiera ayudarla. Le dije que sí, que por supuesto que la ayudaría, y ella empezó a llorar del alivio. Me dio el nombre de la cuenta bancaria donde tenía que hacer la transferencia. Me dijo que el especialista estaba en otro estado, que tendrían que viajar ella y Crystal para la cirugía y la recuperación, que iban a estar como un mes fuera. Yo le dije que necesitaba ver la información del hospital y del doctor primero, solo para estar segura de que todo era legítimo, y ella se puso medio defensiva. Me dijo que no podía creer que yo dudara de ella en un momento así, que si no confiaba en ella entonces mejor olvidáramos todo. Y yo me sentí horrible, tipo, aquí estaba mi mamá enferma, y yo estaba siendo desconfiada por pedirle información básica. Al día siguiente me mandó unos papeles por email, que supuestamente eran del hospital y del doctor. Se veían profesionales, tenían logos y todo. Yo no soy experta en documentos médicos, así que asumí que eran reales. Hice la transferencia ese mismo día, $20. Y mi mamá me llamó inmediatamente agradeciéndome entre lágrimas, diciendo que yo le había salvado la vida, que nunca iba a olvidar esto, que era la mejor hija del mundo. Me sentí bien, la verdad, sentí que estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, como a la semana, me llamó otra vez. Resulta que el especialista había revisado sus estudios más a fondo, y la situación era peor de lo que pensaban. Necesitaban hacer una cirugía más compleja, más cara. Me pidió otros $30. Yo empecé a preocuparme un poco, tipo, eso ya era mucho dinero, pero ella sonaba tan asustada,
tan desesperada, que le dije que sí otra vez. Y luego fue otra llamada, otros $25 para medicamentos especiales y equipo que necesitaban, y otra llamada, $45 para un procedimiento adicional. Y otra, y otra, y otra. En el lapso de 2 semanas había transferido un total de $177 a la cuenta de mi mamá. Cada vez que le mandaba dinero, ella me daba actualizaciones. Me decía que ya estaban en el hospital, que la cirugía había sido exitosa, pero la recuperación era difícil, que Crystal estaba siendo un ángel cuidándola. Me mandaba mensajes diciendo, te amo, hija, gracias por todo. Yo le preguntaba cuándo podía ir a visitarla, y ella decía que no, que el hospital tenía reglas muy estrictas sobre visitantes, que además ella no quería que yo la viera. En ese estado tan vulnerable, me pareció raro, pero tampoco quise presionar mucho, porque supuestamente estaba recuperándose de una cirugía mayor. Pasaron como 3 semanas desde la supuesta cirugía, y yo seguía sin poder hablar con mi mamá más que por mensajes de texto esporádicos. Crystal tampoco contestaba mis llamadas. Empecé a sentir que algo no cuadraba, pero no podía identificar exactamente qué. Y entonces, un sábado por la tarde, mi amiga Mónica me mandó un mensaje diciendo, necesito mostrarte algo, llámame cuando puedas. La llamé inmediatamente, y ella sonaba súper incómoda, tipo, no sabía cómo decirme lo que tenía que decirme. Finalmente me dijo que Crystal había estado subiendo fotos a Instagram, y me mandó screenshots. Lo que vi me dejó literalmente sin aire. Crystal estaba en París, Francia. No en un hospital recuperándose de cuidar a su mamá después de una cirugía mayor, sino en la puta Torre Eiffel, sonriendo en restaurantes caros, en tiendas de lujo, en hoteles que se veían costosísimos. Las fotos tenían fechas, y eran todas de la última semana y media. Había fotos de mi mamá también, perfectamente saludable, sin ningún signo de haber tenido una cirugía, comiendo croissants y tomando vino frente al Arco del Triunfo. Los captions decían cosas como, viviendo el sueño en la ciudad del amor, y mamá e hija en la aventura de nuestras vidas. Me quedé mirando mi teléfono sin poder procesar lo que estaba viendo. Entré al Instagram de Crystal desde mi computadora. Ella me tenía bloqueada de su cuenta principal, pero tenía una cuenta secundaria, que no sabía que yo conocía, y había literalmente docenas de fotos y videos. Videos de ellas en primera clase en el avión. Fotos de las bolsas de Louis Vuitton y Chanel que habían comprado. Videos en un spa de lujo. Fotos en restaurantes con estrellas Michelin. Estaban viviendo como millonarias en París mientras yo pensaba que mi mamá estaba en un hospital, luchando por recuperarse de una cirugía que supuestamente había pagado yo. La rabia que sentí en ese momento es algo que no puedo ni describir adecuadamente. Era como si todo mi cuerpo estuviera vibrando, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el teléfono. Tomé screenshots de absolutamente todo, cada foto, cada video, cada comentario, y entonces llamé al hospital donde supuestamente mi mamá había estado internada. Le di el nombre completo de mi mamá a la recepcionista y me dijeron que no tenían ningún registro de una paciente con ese nombre en las últimas 6 semanas. Llamé a otros 2 hospitales en esa ciudad por si acaso había confundido cuál era, y mismo resultado, no había ningún registro de ella. Intenté llamar a mi mamá como 20 veces seguidas y no contestó. Le mandé mensajes de texto diciendo que necesitaba hablar con ella urgentemente, y me dejó en visto, finalmente. Le mandé un mensaje diciéndole que sabía que estaba en París, que había visto las fotos, que sabía que no había habido ninguna cirugía, y que más le valía llamarme inmediatamente. Pasaron como 2 horas de silencio absoluto, y entonces mi teléfono sonó. Era ella, y tenía esta voz súper tranquila, súper casual, como si nada hubiera pasado. Me dijo que podía explicarlo todo, que las fotos eran viejas, que Crystal las había subido ahora, pero eran de un viaje que habían hecho años atrás. Le dije que eso era mentira, que las fotos tenían fechas actuales, que se veían los periódicos con las fechas de esta semana en las fotos, que además el hospital me había confirmado que ella nunca estuvo ahí. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea, y entonces, ella cambió completamente de estrategia. Empezó a decir que sí, ok, que no había habido cirugía, pero que ella realmente necesitaba el dinero, que después de que Nicholas murió, se quedó con muchas deudas, que no sabía qué más hacer. Le grité, literalmente le grité, que eso no le daba derecho a inventar una enfermedad falsa y robarme casi $200, que ese dinero era lo único que me quedaba de mi papá, que cómo podía hacerme eso. Ella se puso a llorar, diciendo que lo sentía, que iba a devolverme todo, que solo necesitaba tiempo.
Le dije que quería el dinero de vuelta inmediatamente o iba a llamar a la policía. Ella colgó. Crystal me mandó un mensaje poco después diciendo que yo estaba exagerando, que ellas necesitaban unas vacaciones después de todo lo que habían pasado con la muerte de Nicholas, que yo era egoísta por no querer compartir mi herencia con mi propia familia. Le contesté diciéndole que ella no era mi familia, que ambas eran unas estafadoras mentirosas, y la bloqueé de todos lados. Mi mamá intentó llamarme como 50 veces durante los siguientes días. Dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que había cometido un error, que, por favor, le diera otra oportunidad. Pero yo ya no estaba escuchando. Ya había cruzado esa línea de no retorno. Bloqueé los $123, dólares que todavía me quedaban en una cuenta separada para que no pudiera tocarlos ni aunque quisiera. Empecé a investigar qué opciones legales tenía, y resulta que esto era fraude claro, tipo, fraude de libro de texto. Junté toda la evidencia, los screenshots, las transferencias bancarias, los registros del hospital, todo. Mientras tanto, mi mamá y Crystal regresaron a Estados Unidos como una semana después. Mi mamá intentó mandarme un invoice falso de un hospital inventado, tipo tan obviamente falso que era casi cómico, con errores de ortografía y todo, como si yo fuera estúpida. Y entonces Crystal, esta niña de 13 años que había sido criada para ser una manipuladora igual que mi madre, hizo algo que me dejó helada. Empezó un GoFundMe diciendo que ella y su mamá estaban varadas en el extranjero sin dinero para volver a casa, que su familia las había abandonado en su momento de necesidad. Estaba pidiendo $10 para poder pagar los boletos de regreso y los gastos. Yo me enteré porque uno de mis primos me mandó el link preguntándome qué pasaba, y obviamente tuve que contarle toda la historia. Le pedí que por favor compartiera lo que realmente había pasado con el resto de la familia, porque yo no podía estar controlando todas las mentiras que ellas estaban esparciendo. Mi mamá también empezó a llamar a diferentes familiares diciendo que yo le había prometido pagarle la renta y que ahora me estaba echando para atrás, que ella y Crystal iban a terminar en la calle por mi culpa. Su landlord me llamó, un señor mayor que no sabía nada de toda esta situación, preguntándome cuándo iba a mandar el dinero de la renta que supuestamente había prometido. Tuve que explicarle toda la situación, mostrarle evidencia de que mi mamá me había estafado, y afortunadamente él fue comprensivo pero me dijo que igual iba a tener que iniciar proceso de desalojo si ella no pagaba. En ese punto decidí que ya era suficiente. Contraté un abogado y presenté una demanda formal contra mi mamá por fraude y difamación. Mi abogado me dijo que teníamos un caso sólido, que la evidencia era abrumadora, que era prácticamente imposible que ella pudiera defenderse. El proceso legal fue largo y estresante. Tuvimos que ir a múltiples audiencias, presentar toda la evidencia, escuchar a mi mamá, inventar excusa tras excusa en frente del juez. Ella se presentó con un abogado de oficio que claramente sabía que no tenían caso, pero tenía que intentar defender lo indefendible. Durante todo el proceso, mi mamá siguió intentando contactarme, mandándome mensajes diciendo que esto no tenía que llegar a los tribunales, que podíamos resolverlo en familia, pero ya no había vuelta atrás. Ella había cruzado una línea que no se podía descruzar. Me había manipulado en el momento más vulnerable de mi vida, había usado mi dolor por la muerte de mi papá para robarme, y luego se había ido a vivir la gran vida a París con mi dinero. No había perdón posible para eso. El juez eventualmente falló completamente a mi favor. Ordenó a mi mamá devolver los $177, dólares completos, más intereses y los costos legales de mi abogado. También quedó registrado legalmente que ella había cometido fraude, lo cual significa que tiene eso en su récord ahora. Obviamente, ella no tenía todo ese dinero disponible, se lo había gastado casi todo en el viaje y en quién sabe qué otras cosas. Así que el juez estableció un plan de pagos. Ella básicamente va a estar pagándome durante años, y si no cumple con los pagos, hay consecuencias legales adicionales. Corté todo contacto con ella y con Crystal después de eso. Las bloqueé de absolutamente todos lados, redes sociales, teléfono, email, todo. Le dije al resto de mi familia que no quería saber nada de ellas, que si alguien me traía chismes o trataba de mediar, iba a cortar contacto con esa persona también. Mi abuela, la mamá de mi papá, fue increíble durante todo esto. Me apoyó completamente, y también cortó contacto con mi mamá. Mi prima Caroline también estaba furiosa, porque resulta que mi mamá le había pedido dinero prestado a ella también, como $5 con alguna excusa inventada, y nunca se lo devolvió. Han pasado como 6 meses desde que todo esto terminó legalmente, y honestamente, todavía estoy procesando todo. Hay días en los que me siento fuerte y empoderada,
defendí mis derechos y no dejé que me pasaran por encima. Pero otros días me siento simplemente triste. Triste por la relación madre-hija que nunca tuve y que ahora definitivamente nunca voy a tener. Triste porque mi mamá me escogió a mí, su propia hija, como víctima de su estafa. Triste porque Crystal, que es solo una niña todavía, está siendo criada por alguien que obviamente no tiene ningún sentido moral o ético. Mi mamá ha hecho algunos pagos del plan que el juez estableció, no todos a tiempo, pero los ha hecho. Hasta ahora he recuperado como $15 de los $177 que me debe. A este paso me va a tomar años recuperar todo, si es que alguna vez lo recupero completamente. Pero honestamente ya no se trata tanto del dinero, se trata del principio. Se trata de que ella sepa que no puede simplemente hacer lo que hizo y salirse con la suya. Se trata de establecer límites y consecuencias. En cuanto a mi vida ahora, estoy bien. Me dieron una promoción en el trabajo hace como 2 meses, lo cual fue increíble timing porque necesitaba algo positivo en mi vida. Me mudé a un apartamento nuevo, más grande y en un barrio mejor. Estoy yendo a terapia regularmente para procesar todo este trauma, tanto lo de mi mamá, como el duelo por mi papá que nunca terminé de procesar adecuadamente. Mis amigos han sido increíbles, especialmente Mónica, que fue la que me alertó sobre todo. Mi abuela viene a visitarme seguido, y cocinamos juntas los domingos, hemos creado nuestra propia pequeña tradición familiar. A veces pienso en qué diría mi papá sobre todo esto. Creo que estaría orgulloso de que me defendí, de que no dejé que me trataran como doormat. También creo que estaría triste de que las cosas llegaron a este punto, porque a pesar de todo él siempre quiso creer que mi mamá tenía algo bueno en ella. Pero la realidad es que algunas personas simplemente no cambian, y mi mamá demostró exactamente quién es, sin lugar a dudas. Me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad hace 2 años cuando me contactó después de la muerte de mi papá. Honestamente no lo sé. Parte de mí piensa que tenía que intentarlo, que tenía que darle esa oportunidad para poder cerrar ese capítulo completamente. Otra parte de mí desearía haber sido más lista, haber visto las señales de alerta, haber protegido mejor el dinero que mi papá trabajó tan duro para dejarme. Pero supongo que no puedes saber estas cosas hasta que ya pasaron, ¿no? Lo que sí sé es que estoy mejor sin ella en mi vida. No la extraño, no la necesito, y definitivamente no la perdono. Tal vez eso suena duro. Tal vez hay gente que piensa que debería darle otra oportunidad porque es mi mamá, pero esas personas no entienden. Ella no me abandonó una vez, me abandonó 2 veces. La primera cuando tenía 13 años y me echó de su vida para hacer espacio para su nueva familia perfecta. Y la segunda cuando me robó lo único que me quedaba de mi papá. 2 strikes es suficiente, ¿no necesito un tercero? Y Crystal, bueno, esa es otra situación complicada. Ella es todavía una niña siendo criada por una estafadora, y parte de mí siente lástima por ella porque no escogió esto. Pero al mismo tiempo, ella tiene 14 años ahora, es lo suficientemente mayor para entender qué está bien y qué está mal, y escogió participar activamente en la hereditaria para coreados, estafa. Subir las fotos a Instagram sabiendo perfectamente que yo pensaba que su mamá estaba en el hospital. No sé si eventualmente voy a poder perdonarla cuando sea mayor, y tal vez se dé cuenta de lo que hizo, pero por ahora no quiero nada con ella tampoco. La semana pasada estaba organizando algunas cosas en mi apartamento, y encontré una caja con fotos viejas de cuando era niña. Había una foto de mi mamá cargándome cuando yo tenía como 3 años, ambas sonriendo, antes de que todo se complicara, antes de Nicholas, antes de Crystal, antes de todo. La miré por un rato largo, y honestamente no sentí nada. Ni tristeza, ni enojo, ni nostalgia. Solo vacío. Y creo que eso es lo que finalmente me hizo darme cuenta de que he cerrado ese capítulo completamente. Esa mujer en la foto ya no existe. O tal vez nunca existió de la forma que yo recordaba. Así que aquí estoy, a mis 28 años, sin mamá, sin media hermana, pero con paz mental y dignidad intacta. ¿Es la situación ideal? Por supuesto que no. Es mejor que dejar que me siguieran manipulando y robando. Absolutamente. Y eso, al final del día, es lo que importa. Me escogí a mí misma, protegí lo que mi papá me dejó, establecí límites claros, y ahora estoy viviendo mi vida en mis propios términos. ¿Y sabes qué? La verdad es que estoy bien con eso. Mejor que bien, actually. Estoy en paz.